Estamos de pie para el Santo Evangelio, tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús arrojando un demonio, y éste era mudo. Y habiendo arrojado el demonio, habló al mudo, y se admiraron las turbas. Pero algunos de ellos dijeron: por arte de Beelzebú, príncipe de los demonios, echa él los demonios. Y el otro, tentándole, le pedían un milagro del cielo. Pero él, cuando vio sus pensamientos, les dijo: todo reino que está dividido entre sí será desolado, y una casa caerá sobre la otra casa. Pues si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque vosotros decís que yo arrojo los demonios por virtud de Beelzebú. Mas si yo arrojo los demonios en virtud de Beelzebú, vuestros hijos por virtud de quién los expulsan. Por lo tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Ahora bien, si yo lanzo demonios con el dedo de Dios, ¿es que acaso ha llegado ya a vosotros el reino de Dios? Cuando un fuerte armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Pero si viniere otro más fuerte que él y le venciere, le quitará todas sus armas, en quienes confiaban, y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo dispersa. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares sin agua buscando descanso, y no encontrándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando torna, la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, y el fin de aquel hombre es peor que su principio. Y sucedió que cuando decía estas cosas, alzando la voz, una mujer de la turba le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él dijo: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Ahorita olvidé decir en los anuncios, me comunican que van a vender unos boletitos para colectar fondos para el Via Crucis del Pilar. El día de hoy, el padre Hinan me sugirió un tema, o apoyar mi homilía en esta parte del texto bíblico. Omne regnum divisu contra se desolatur, et omnis civitas vel domus divisa contra se non starit. Todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces es menester contemplar y meditar acerca de la importancia de la unidad de la iglesia, pero también de la unidad de nosotros como comunidad. Entonces, el enemigo no acecha y nos quiere divididos, nos quiere débiles. Y si tenemos en contra tantos enemigos, como comunidad, ¿cómo podemos permanecer desunidos? Al contrario, tenemos que venir en la unidad. Y fíjense que la unidad que la comunidad cristiana tiene está apoyada en un fundamento que es sobrenatural, que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y estas virtudes teologales nos unen primeramente a Dios, nos reúnen con Él, nos conectan con Dios de una manera íntima, de una manera personal, de una manera familiar. Después del pecado original, Adán y Eva salieron del paraíso. Y antes del pecado, ellos tenían una comunicación familiar con Dios. A través de las virtudes teologales, nosotros reconectamos con esta comunión con Dios. Pero no solamente con Dios, también con todos los miembros de la iglesia. La comunión de los santos. A través de nuestra comunión con Cristo, nosotros estamos interconectados.
No importa dónde estemos, no importa si estamos en Japón, no importa si estamos en Francia, en Australia o en África, por la gracia, todos los cristianos estamos interconectados. Y estamos interconectados de una manera más fuerte que el hecho de estar aquí reunidos y sentados en el mismo lugar. La conexión espiritual de las virtudes teologales y de la gracia es una conexión mucho más íntima. Somos miembros de un cuerpo, somos miembros de la iglesia. La primera de las virtudes teologales es la fe. La virtud teologal de la fe no solamente se enumera primero, sino que es prerequisito para las otras. Hoy se habla mucho de caridad. Hay que amarnos unos a otros, hay que ser misericordiosos, y todo esto es cierto. Pero a veces se nos olvida que el prerequisito de la caridad es la fe. No puede haber en un corazón caridad si no hay fe antes. Y también en cuanto a la unidad de la iglesia, no puede haber unidad en la caridad si no primero hay unidad en la fe y en la doctrina. De otra manera caeríamos en lo que se llama un falso ecumenismo, que busca la unión de las personas, ¿no? El físico, lo corporal, antes que la unión espiritual, que solamente se logra, como digo, a través de las virtudes. Y la primera entre ellas, el prerequisito de todas las otras virtudes teologales, es la fe. Es la entrada, entonces, de la vida de gracia. Y la iglesia debe de tener una sola fe, y está fundada sobre solo una fe y una sola doctrina. A veces también se nos presenta el argumento, ¿no? Es que la doctrina son solamente frases, ¿no? Los dogmas son solamente frases, pero lo más importante es el querigma, se dice, conectar con la persona. Y se pone como en oposición la doctrina con el contacto con la persona de Cristo. Y esta es una falsa dicotomía, es una división falsa, porque en realidad es a través de la doctrina, a través de la palabra de Dios, a través de los dogmas, que nosotros conocemos a la persona y nos unimos a ella. A través de la fe, que se representa como un velo, nosotros conocemos a Cristo y su humanidad, y a través de Él hacemos contacto con Dios Padre. Y entonces, dice San Pablo, un solo Señor, una sola fe. ¿Qué acaso Cristo está dividido? Cristo no puede estar dividido. Y entonces debemos de cuidarnos, ¿no? Dice también la epístola de hoy, de las falsas doctrinas que seducen a los hombres, ¿no? Los falsos profetas, que a veces con su elocuencia, ¿no?, buscan dividirnos. Y es entonces la fe el prerequisito de la caridad. De hecho, entonces no podemos tener caridad si no tenemos fe. Pero fíjense esto, podemos tener la fe muerta y no tener caridad. Entonces, en ese sentido, la caridad viene a ser también la más importante. ¿Por qué? Porque una fe sin obras está muerta. Una fe sin caridad, pues no nos sirve de mucho. Ámense como yo los he amado. Entonces, no basta decir Señor, Señor. Hay que actuar de acuerdo a la doctrina que se nos ha enseñado. Revístanse en el amor, que es el vínculo de la perfección, dice San Pablo. Es a través de la caridad que nosotros estamos unidos con el cuerpo místico. Y es a través del pecado
ya sea pues, cualquier pecado mortal, ¿no? Nos separa de alguna forma, nos hace miembros muertos del cuerpo. Y el pecado, así como el pecado contra la fe es el pecado de la herejía, así el pecado contra la caridad es el pecado del cisma, que nos divide, que divide a los miembros de la iglesia. Y aquí estamos hablando, sí, en grandes dimensiones, ¿no? Lo vemos cuando un patriarca, ¿no?, se separa de la comunión de la iglesia. Cuando un obispo se separa, estamos hablando que eso es un pecado contra la caridad. ¿Por qué? Porque Cristo pensó en su iglesia, una sola iglesia. ¿Cuándo han visto una institución, ¿no?, que tenga muchas cabezas? Una nación que tenga muchos presidentes. No. Esto es sentido común. Cristo instituyó una iglesia y puso una cabeza. Entonces, el pecado que divide a la iglesia es el pecado del cisma en cuanto a la caridad. San Felipe Neri decía: nuestro enemigo el demonio, que lucha con nosotros para vencernos, procura desunirnos en nuestras casas y engendrar rencillas, aversiones, contiendas y rivalidades. Porque mientras estamos peleando unos con otros, Él viene y nos conquista y nos hace más seguramente suyos. Entonces, el diablo siembra divisiones, no solamente a nivel jerarquía, a nivel comunidad, a nivel familia, está tratando de dividirnos. Pero esto no corresponde a nuestra vocación cristiana. Debemos de vivir en paz. Entonces, dice San Pablo, en lo posible y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Entonces, nada de rencores, nada de me cae mal fulanita, nada de que me hizo una mala cara y por eso no le hablo. O sea, qué infantiles somos a veces, qué infantiles somos. Nos guiamos por sensibilidades, en lugar de guiarnos por la palabra de Dios. Ay, es que me hizo una mala cara. ¿Ustedes creen, por una tontería así, vamos a tener división en nuestra comunidad, en nuestra familia? Es una tontería. Debemos de guiar nuestra vida de acuerdo a nuestra fe. Y Dios nos pidió que nos amáramos como Él nos ha amado. Y así nos debemos de comportar. Nada de rencores, nada de rencillas, nada de envidias, porque muchas veces todo esto se resume a eso, envidias. Ay, me cae gorda, ¿por qué? Ay, no sé. Entonces son cosas absurdas. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Que sean uno. No podemos crear divisiones, no podemos dejar al demonio que entre a nuestras casas, no podemos dejar al demonio que entre a nuestras familias, no podemos dejar al demonio que entre en nuestras comunidades. Me contaban de un monasterio franciscano, en donde la comunidad era muy santa. Y un día el demonio, que buscaba dividir, que buscaba entrar a ese monasterio, no pudiendo entrar, rasgó las puertas del monasterio, enojado. Y ahí se veían visiblemente los rasguños, como de este león que está buscando devorar. Así el demonio quiere dividirnos. Así el demonio quiere dividir nuestras casas. Dice San Pablo, ¿está acaso Jesucristo dividido? Si Jesucristo no está dividido y nosotros estamos unidos con Cristo, ¿podemos estar divididos? Amar a nuestros enemigos, ¿de qué sirve? ¿Qué dificultad tiene amar a los que nos aman? ¿Qué dificultad tiene amar a los que nos hacen bien?
Estamos llamados a amar incluso a los que nos hacen mal, incluso a los que nos ponen una mala cara. Nuestro Señor nos los enseñó. Pon la otra mejilla. No te dejes vencer por el mal. Antes vence el mal con el bien, dice San Pablo. Hay que sufrir las dificultades de unos con otros que vienen a través de la convivencia mutua en las familias, el día a día. Todas estas incomodidades, las imperfecciones de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, todos esos detalles nos hacen crecer en la santidad. Así dice San Pablo, ¿no? Que llevando las cargas de unos con otros, alcanzaremos la perfección, o alcanzamos la perfección. Y dice, impaciencia vestra posudivitis animas vestras. En la paciencia conseguirás la salvación de tu alma. Entonces, ser pacientes unos con otros, amándonos, incluso conociendo nuestra miseria, conociendo nuestras debilidades. Porque si perdonan a los otros sus ofensas, dice nuestro Señor, también el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero ojo, continúa nuestro Señor, pero si no perdonan a los otros, tampoco el Padre perdonará sus ofensas. Es necesario que como comunidad cristiana permanezcamos unidos y no nos dejemos separar, dividir, porque Cristo no está dividido, porque Él es Dios y Dios de paz y no de disensiones, dice San Francisco de Sales. Y hablamos entonces de la unidad de la fe, hablamos de la unidad de la caridad, pero también hablemos de la unidad de la esperanza, porque es por una sola esperanza y un solo bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la esperanza está conectada, la conecta San Pablo, al bautismo, a los sacramentos, porque es a través de los sacramentos que nosotros alcanzamos la redención y la misericordia de Dios. La esperanza nos hace esperar, ¿no? Tener esperanza cierta de nuestra salvación. Aún con las dificultades, con nuestra miseria, pues sabemos que vamos a llegar al cielo, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Pero díganme ustedes, estamos todos aquí, creo que tenemos esperanza, así lo espero, vaya la redundancia. Pero si esperamos estar juntos en el cielo, ¿cómo es posible que no nos soportemos en la tierra? Entonces, nuestra esperanza cristiana nos debe hacer vivir como esperamos vivir en el cielo. Debemos de vivir como comunidad cristiana, unidos como comunidad cristiana. Que se diga de nosotros como se decía de los primeros cristianos: mira cómo se aman. Y así se decía, ¿no? Que tenían un solo corazón y una sola alma, se decía de las primeras comunidades cristianas. Bueno, pues así nos quiere Dios, unidos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Un solo bautismo. En cada misa repetimos un solo bautismo. Y es la iglesia visible la que ha sido encomendada con esta labor de distribuir las gracias de Cristo a través de los sacramentos. Es a través de un cuerpo visible, no de un cuerpo espiritual, sino de un cuerpo sensible, visible, que es la institución de la iglesia. Y por eso me gustaría recordar las palabras de San Francisco de Sales, que dice: es necesario que todos los fieles se reúnan y vengan a juntarse a la iglesia romana, citando a San Irineo.
Julio I, cita Francisco de Sales, decía que era la madre de la dignidad sacerdotal, la iglesia. Es el principio de la unidad sacerdotal, es el lugar de la unidad. San Cipriano, sigo citando a San Francisco de Sales, que hace un conjunto de citas, ¿no? Citando San Francisco de Sales a San Cipriano, decía: no ignoremos que hay un Dios, un Cristo y Señor, que hemos confesado, un Espíritu Santo y un obispo en la Iglesia Católica. Y finalmente cita a un padre de la Iglesia del siglo IV y dice, el padre de la Iglesia, Optato: tú no puedes negar que sabes que en la ciudad de Roma se encuentra la primera sede conferida a San Pedro, en la que se sentó el jefe de todos los apóstoles. San Pedro, que fue llamado Kefas, cátedra, en la que todos conservaron la unidad a fin de que los demás apóstoles no quisieran ni pretender ni defender cada uno la suya. Y desde entonces, quien quiera que pretendiese levantar su cátedra contra esta única sede, fue tenido por cismático y pecador. Por consiguiente, en esta única cátedra, que es la primera entre todas, se sentó en primer lugar San Pedro. Entonces, refiriéndose, ¿no?, a esta enseñanza de nuestro Señor: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y también, como lo reafirmó al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas. Después de la resurrección le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, mostrándonos en esto su carácter de cabeza, ¿no?, de la iglesia física, ¿no?, si bien como vicario. Y entonces es necesaria la unidad de la iglesia. Es necesario que caminemos hacia esta unidad y que no nos dejemos llevar, ¿no?, por rencillas, por cosas, por simplemente emociones o falsas doctrinas. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, Cristo es un solo cuerpo y nosotros somos sus miembros. Pidamos entonces a la Sagrada Familia que interceda por nosotros para que aprendamos estas virtudes y vivamos en paz, bajo la fe, la esperanza y la caridad. Y que el Espíritu Santo nos infunda, ¿no?, ese fuego de amor para que vivamos cada día en nuestras casas, sufriéndonos unos con otros, ¿no?, sufriendo nuestras condolencias, nuestras miserias y llevando todos al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.